por delante en mi hoja de ruta, que aparte de dedicarme a la profesión con mucha pasión, como dice Marta, creo que voy a hacer esto hasta el último día de mi vida. Aparte de eso, soy mamá de 7 hijos, y la maternidad me permitió aprender muchísimo más del sistema educativo, mirándolo desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, ese sueño de construir juntos y juntas un espacio mejor es un poco lo que me sigue convocando. Voy a compartir pantalla. Ustedes saben que soy de hablar muchísimo, los que ya me conocen, que han sido mis estudiantes o colegas, pero bueno, por ahí está María Marta o Esteban, si quieren moderar el chat e interrumpir para hacer preguntas, y si no, la idea es que si queda un tiempo al final de la presentación, que ustedes puedan participar con preguntas a través del chat, y nosotros todo lo que podamos responder y contestar a sus inquietudes, bueno, ir tratando de conversar un poco esto. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si van pudiendo ver lo que estoy compartiendo. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Belén. Buenísimo, chicos, muchas gracias. Bueno, el conversatorio de hoy, como se puede ver acá en el primer slide, lo hemos titulado con Marta, el gran desafío que nos toca, fíjense que como que uno queda sin aliento, ¿no?, cuando lo plantea, cómo pensar o cómo planificar la enseñanza en estos escenarios de incertidumbre, y cómo hacer algún aporte a la planificación de aquello que nosotros denominamos la integración de saberes, que es un desafío bastante interesante de cara a la práctica, pero sobre todo teniendo en cuenta todas las aristas o todas las vertientes desde la que tenemos que pensar esto que es planificar, pero pensando la integración de saberes en relación a este nuevo escenario educativo o pedagógico que no nos ha convocado, nos ha empujado, digamos, esta nueva realidad. Como algunas notas preliminares que me interesa hacer y compartir con ustedes en esta tarde, es que nosotros sabemos que como sociedad, no solamente enfocándonos en Argentina, sino a nivel mundial, hemos venido atravesando procesos de cambios y de transformaciones muy profundas en todos los órdenes de la vida social, en lo político, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, en lo cultural, cambios profundos que impactaron la vida de las personas, se colaron en nuestra intimidad, afectaron nuestras propias prácticas individuales, nuestras costumbres, y pegaron muy fuertemente a las instituciones sociales, y dentro de las instituciones sociales particularmente la escuela. Un fenómeno que se remonta aproximadamente con el comienzo de la globalización, que diferentes globalización o mundialización, según los autores que teorizan sobre la temática, y que más o menos podemos ubicarlo históricamente a mediados del siglo XIX o parte ya del siglo XX, diríamos con el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Pero sin embargo, fíjense ustedes, colegas, que esos cambios que nos fueron afectando como sociedad, como colectivo humano, y que nos obligaron a producir cambios, es como que tenían dificultad de ingresar a la escuela. La escuela, como institución encargada de la cultura, de la transmisión de saberes, que debería ser o es la institución que prepara para el cambio, ha sido una de las instituciones más renuentes al cambio. O sea, más renuentes en el sentido de que le ha costado más poder recibir todo esto que ha ido pasando por el afuera de la institución educativa,
por los bordes de la escuela y entrar efectivamente a la escuela. Hasta que, de pronto, en el año 2020, todos sabemos, hemos sido protagonistas de un evento exógeno a la escuela, pero que la impactó fuertemente y que no quedaron alternativas para el cambio. O sea, el cambio, digamos, nos interpeló y hubo que transformar prácticas, hubo que transformar modelos, hubo una ruptura de este modelo tradicional de la escuela, y estoy haciendo referencia a la pandemia que se genera como consecuencia de la COVID-19, que empieza ya en Wuhan en el año 2019, por octubre, noviembre los primeros casos, pero que a nosotros nos afecta más o menos en el mes de marzo de 2020. Y de la mano de este evento, que es la pandemia, el lapso o el aislamiento preventivo social obligatorio, que significó el cierre intempestivo de los establecimientos físicos, de ese espacio físico, material, arquitectura, donde tradicional e históricamente, desde los orígenes en la historia del mundo, de las primeras aulas hasta el presente, había sido el espacio privilegiado para la enseñanza y para los aprendizajes. Muchas veces siento que, precisamente porque nosotros fuimos parte de ese hecho, fuimos los protagonistas del hecho, no tomamos conciencia de que estamos transitando un momento histórico, un hito, no solamente en la historia a nivel mundial, en la historia universal, sino también en la historia, dentro del campo educativo. Porque como recién referí, esto del cierre del establecimiento educativo, esto que decían los maestros, no están dando clase relacionado con el formato tradicional dentro de una escuela, pero tuvimos que salir de la noche a la mañana a vincularnos con los estudiantes, a conectarnos con los estudiantes, tratar de sostener las trayectorias y promover aprendizajes del modo en que pudiéramos. Digo, del modo en que pudiéramos hacerlo, porque el formato de la escuela, desde el momento en que se pensó desde el modelo de la clausura. El modelo tradicional de la escuela es el modelo de la clausura. Algunos autores toman este modelo de la clausura. Ustedes saben que en la historia del mundo lo primero que nacen son las aulas, ¿sí? Después de las aulas nacen las escuelas y por último nacen los sistemas educativos. Un modelo fundacional, las primeras aulas en el mundo tuvieron el formato de la clausura. Algunos autores inspirados dicen que esto se crea inspirado en el modelo pastoral, en el modelo de la iglesia, que era un modelo que ya existía en ese momento. Otros dicen en el poder militar. Otros autores, como el caso de Foucault, por ejemplo, dice que el modelo del encierro surge de un principio de la criminología y del derecho penal del siglo XIX. Encerrar en un espacio físico para poder educar. ¿Por qué el encierro? Porque detrás del encierro había una concepción de hombre, una concepción de sujeto humano, que era la peligrosidad. Entonces, el encierro permitía el control, permitía la supervisión de qué se estaba haciendo, y era más fácil prácticas educativas o prácticas institucionales para normalizar. Ustedes saben que los sistemas educativos en el mundo, e incluso en el caso de América Latina y Argentina particularmente, surgen con el modelo normalizador, la famosa pedagogía de la normalización, que tiene como principio fundante esto de ajustar a los sujetos a la norma. No podemos hacer una crítica en clave de presente mirando al pasado, bueno, ¿por qué el encierro y la normalización?
respondió a un modelo histórico, un modelo político, social, económico, que era necesario, una Argentina que se estaba construyendo en ese momento como nación y como Estado, pero independientemente de eso, piensen ustedes que con el lapso, ese espacio físico, ese lugar común que nos convocaba, que nos permitía encontrarnos día a día, cara a cara, con nuestros pares, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, se cerró. Se cerró de la noche a la mañana. Y eso constituyó un evento dislocante, porque pone en jaque el modelo tradicional. Entonces, eso que acontecía en un espacio y tiempo recortado de presencias, desapareció. Y de alguna manera, en el inconsciente colectivo, sobre todo los que hacemos docencia y estamos en territorio, estamos duelando la pérdida de ese espacio. Porque el gran interrogante es cómo llevar aprendizajes a escenarios múltiples y diversos, que ya no está solo focalizado en la escuela. Los estudiantes están dispersos, los espacios. Se produce una diversificación de espacios y tiempos, y también de saberes. Algo que, utilizando un poco la metáfora de Bauman, esto que habla de la modernidad líquida, yo digo, la escuela en un estado ni siquiera líquido, estado gaseoso. Entonces, para que tomemos conciencia de esto, y en virtud de esto, pensar otro modelo de planificar la enseñanza, vamos a avanzar con el segundo slide y con este gráfico que les estoy presentando acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va comprendiendo lo que voy planteando? Bueno, cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Fíjense, este formato tradicional del encierro tenía la característica particular de ese espacio físico único, ¿no? Pero de pronto, ese espacio único se diversificó. Fíjense en este momento, el espacio físico son nuestros hogares, los distintos lugares de nuestros hogares, el comedor de la casa, la cocina, esta escuela doméstica, el dormitorio muchas veces, cuando no teníamos espacios físicos porque compartíamos con otros la virtualidad. Mis estudiantes a nivel superior en la universidad, a veces un ratito en el jardín, en algún espacio verde, se multiplicaron los espacios. Ya ese lugar único desapareció. En segundo lugar, el tiempo. Teníamos un tiempo lineal, ese tiempo que estaba comprendido dentro de una jornada escolar, llamémosle jornada común, jornada extendida, que en realidad es parte de la jornada común, pero teníamos ese tiempo que garantizaba el encuentro en espacio y tiempo físico real, y de pronto también ese tiempo se diversificó. También se abrieron otros tiempos virtuales y no virtuales de encuentro. Tiempos asincrónicos en que no nos vemos, aunque sea virtualmente, y tiempos sincrónicos de presencialidad y de virtualidad. Porque acá me detengo un momentito y fíjense, para que seamos conscientes de realmente la dificultad y a veces por qué este agobio que nos atraviesa, que nos impregna y que no sabemos por qué, o no encontramos respuestas al por qué. Cuando nosotros teníamos medianamente aceitado ese modelo nuevo que estaba naciendo, que era el modelo del año 2020, con lo que muchos denominaron una escuela remota, categoría que no comparto, porque lo remoto hace
referencia a la distancia. Y hoy con la tecnología podemos estar cerca de quienes están lejos. Pero cuando ese modelo estaba medianamente aceitado en el 2020, en el 2021 se presenta un nuevo modelo, un nuevo formato organizativo, donde esta distancia o esta concepción remota es reemplazada por un modelo de hibridización o que desde la tradición anglosajona se le llama el modelo blended, donde tuvimos que alternar espacios presenciales, espacios virtuales, y fíjense como digo acá, los espacios sincrónicos de encuentro pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. Otro componente que tenemos que analizar es el currículum. El currículum, al cual ya le voy a dedicar una nota particular, siguió siendo el mismo, ¿sí? En el caso de la provincia de Córdoba, ustedes saben que está planificada un cambio de los diseños curriculares, porque su vigencia era hasta el año 2020, Silvita que está por acá, que es una técnica del ministerio, si mal no recuerdo hasta el 2020, pero precisamente el fenómeno pandémico también puso en la política otras cuestiones de agenda prioritaria, y ese currículum quedó de esta manera, que ya vamos a ver la necesidad o la dificultad de poder trabajar con ese formato, con ese modelo curricular que tenemos no solamente en Córdoba, sino en las diferentes jurisdicciones. Por otro lado, además del currículum, los actores. En el modelo o en el formato de escuela tradicional, los actores que nos encontrábamos en el hecho educativo éramos los docentes, las docentes, profesores, profesoras, y los y las estudiantes. Y si bien los documentos de la política educativa, no solamente la mesopolítica provincial, sino de las distintas jurisdicciones, porque esto es una bajada que hace el Consejo Federal de Educación, reconocían la importancia de las familias en el acompañamiento a la trayectoria, era como que esto no se había visibilizado de la manera en que lo hizo la pandemia. A partir de la pandemia aparecen otros actores colaborando con la labor pedagógica de la escuela, que son las familias. Y cuando digo familias, que es algo que vuelvo a repetir, ya está planteado en los documentos de la política educativa. Cuando digo familias, como esa pata importante para sostener trayectorias escolares estudiantiles, continuas, regulares, de alta intensidad, las familias estaban presentes, pero no con el grado de involucramiento que la escuela necesita hoy para compartir la tarea pedagógica. Cuando digo familia, llámese mamá, llámese papá, algunas familias que pueden, buscan algunos profesionales de la educación que particularmente puedan colaborar con sus hijos e hijas. Conozco algunas experiencias de abuelitas que tienen internet en su casa y comparten ese espacio y ayudan a sus nietos. Es decir, hay un montón para contar. Esos otros actores forman parte hoy de este modelo pedagógico que se ha instalado. Avanzando un poquito más, esto es un poco para por qué presento este slide, porque yo creo que cuando uno puede verlo representado gráficamente, puede tomar como una mayor conciencia de cómo se transforma no solo los componentes materiales, sino los no materiales, los simbólicos del modelo tradicional. El año pasado, no, este año, Marta, publicamos con Marta, un libro con un capítulo donde, pensando en la complejidad de este nuevo escenario, apuntamos a crear una nueva categoría que creemos que podría dar respuesta humildemente a esta nueva realidad que hemos denominado
los entornos integrados de aprendizaje. Frente a tanta fragmentación de tiempos, de espacios, de actores, de diseños, currículum, saberes, el desafío está cómo integrar lo fragmentado. Entonces creamos la categoría de entornos integrados de aprendizaje, que en una publicación que después podemos hacerle llegar la invitación, se va a presentar ahora una publicación que hicimos también este año, que va a salir ahora en el mes de octubre, la presentación del libro. En uno de los capítulos yo profundizo un poco más qué es realmente un entorno, que ahora voy a compartir esto con ustedes, y cómo serían algunas notas y algunas coordenadas para avanzar en la construcción de estos entornos. Fíjense, cuando yo digo entorno, ¿por qué llamo entorno? Porque el entorno es una construcción, es abierta, es flexible, es dinámica, mucho más que lo que teníamos antes en el modelo tradicional, en el formato, digamos, más conservador de la escuela, pero es una construcción artificial, ¿eh? No es algo que se da naturalmente, como crece una planta en el medio de la nada, sino que es una construcción pedagógica. Nosotros construimos estos entornos y con una intencionalidad, que ya vamos a apuntar a la intencionalidad, pero tratando de integrar esto que mostraba en el slide anterior, los diferentes espacios físicos, los virtuales, los tiempos y los actores. La categoría o la denominación de integrado, ¿por qué denominamos a estos entornos integrados? Porque lo que debemos tratar, o el desafío va a generar esto de que estos escenarios distintos, estos actores diferentes, estos tiempos diferentes, se integren no solamente en lo que respecta a los espacios o a los escenarios, como dice la placa, sino también los saberes, los tiempos, estos otros actores que entran a cobrar más relevancia que la escuela necesita, porque la escuela no puede sola, integrar procesos. Y cuando digo en escenarios o entornos integrados de aprendizajes, estoy haciendo referencia, se me mezclan todas las ventanas acá, estoy haciendo referencia a que esos entornos, como una construcción pedagógica, tienen una intencionalidad, tienen un propósito, que es promover aprendizajes, promover el desarrollo de capacidades o el desarrollo de competencias y de habilidades según los modelos o los diseños curriculares de los que hablemos, que ya me voy a detener a esto. Avanzando un puntito más, vamos bien hasta acá, ¿se comprende lo que estoy diciendo? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? ¿Algún aporte? Belén, estamos anotando lo que están sugiriendo por chat. Al finalizar, te vamos haciendo las preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Este fragmento, perdonen por lo autorreferencial, pero este fragmento está tomado de uno de los capítulos de uno de estos libros que hice referencia. Fíjense que el slide dice, ¿por qué planificar desde el enfoque de la integración de saberes? ¿O qué supone elaborar, diseñar, pensar una planificación desde el enfoque de la integración de saberes? Y yo acá recupero un fragmento. Este fragmento dice, al referirnos a los EIA, los entornos integrados de aprendizaje, concebimos su intención pedagógica. Su propósito fundamental lo constituyen los aprendizajes de los y las estudiantes, de manera tal que frente a situaciones cotidianas hablando en términos de escolaridad, los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos
no tengan que preguntarse qué parte de la historia, de la geografía, de la biología, de la matemática debo aplicar. ¿Cómo integrar saberes? Esto de la integración de saberes no es algo que nosotros estamos proponiendo de cero y de la nada, como decir, estamos inventando la pólvora. Esto ya viene en las corrientes, en la corriente norteamericana anglosajona con Dewey. Dewey nos hablaba, dentro del modelo de escuela activa, de generar experiencias de aprendizaje o performance didácticas pedagógicas que se asemejen a la vida cotidiana. Esto de la compartimentación del currículum tan balcanizado que tenemos es con fines de organizar la enseñanza, pero que el estudiante no tenga que pasar a esto que dice el texto, a ver, ¿dónde aplico matemática? ¿En qué porción aplico algo que tenga que ver con biología? ¿O en qué momento voy a aplicar alguna herramienta que esté imbricada con la tecnología? En realidad, en la vida está todo conmixto, aparece todo junto, y el aprendizaje es una integración de saberes que vienen de campos curriculares. Recuperando los aportes de Dewey, más recientemente, también tenemos los aportes de David Perkins, ¿sí? Quien habla también de generar experiencias o performance ricas, donde los saberes aparezcan integrados. ¿Por qué nosotros a esto lo denominamos como un verdadero desafío? Porque recuperando lo que yo señalaba al principio, el currículum no cambió. Nuestro modelo curricular en Argentina, no solamente para la jurisdicción de Córdoba, salvo algunos países que ya han avanzado en esto, es un currículum que está balcanizado, que está dividido. Hay algunos autores y algunos países que han avanzado un poco más en esto. Hay un autor que yo cito que es Fogarty, que habla de ya modelos de integración curricular. El modelo en malla, ¿sí? Donde hay una forma de borrar las fronteras de los espacios curriculares. El currículum también, que denominaríamos currículum en el secuenciado, el hilado, pero nuestro currículum todavía está compartimentado. Fíjense, para los que pertenecen a la provincia de Córdoba, pero para los que no, porque alcancé a leer brevemente en el chat que hay colegas de Puerto Madryn, de Neuquén, de otros lugares, nuestros diseños curriculares, ¿cómo están organizados? Están organizados en la provincia de Córdoba en aprendizajes y contenidos fundamentales. Después se publica el documento de aprendizajes y contenidos fundamentales que promuevan el desarrollo de capacidades. Y a su vez, al interior del diseño, según el nivel educativo del que hablemos, está dividido en campos de conocimiento, si estamos hablando del nivel inicial, o en campos de formación, como por ejemplo el caso de la jornada extendida, en espacios curriculares, como el caso del nivel secundario, también dentro del nivel superior, donde tenemos los seminarios, tenemos las asignaturas, los proyectos, los espacios de proyectos integrados, los ateneos. Entonces, vuelvo al punto. Yo tengo que integrar en una planificación saberes que están compartimentados. Entonces, la dificultad a veces de los colegas y la pregunta resonando es ¿cómo hago? Porque una planificación no debería tratarse de una yuxtaposición de fragmentos de saberes o de aprendizajes y contenidos que vengan de distintos espacios curriculares. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo avanzar un paso más para con esto que está dado de esta manera, nosotros podamos planificar la enseñanza pensando en esta integración de saberes? Vamos a un punto más.
Un poco acá para representar gráficamente, no sé si lo están pudiendo ver porque estoy corriendo todas las barras que tengo. Fíjense el título, dice de nuevo planificar la enseñanza en contextos de incertidumbre, y donde el desafío está pasando por integrar espacios, integrar tiempos, integrar actores, integrar lógicas y procesos, integrar ese currículum que está desintegrado. ¿Y esto cómo se logra? A partir de la planificación de la enseñanza. Solo a través de esta construcción pedagógica y didáctica, que es la estructura de planeamiento que nosotros utilizamos, poder lograr esto que nosotros denominamos lograr ese continuum pedagógico. Es decir, no llevar al estudiante, en nombre de sostener su vinculación y su trayectoria, una fragmentación más, además de las que él o ella ya están viviendo. Fíjense un poco yo acá remedando la imagen de mi abuela tejedora, ¿sí? Vieron cuando uno teje y en ese tejido recupera restitos de lana, ovillitos de distintas tramas y de distintos colores. Yo creo que la tarea de la escuela se ha convertido en una tejedora de hilos para poder constituir esta trama, esta red que permita ese continuum pedagógico. Y acá viene la reflexión, otra reflexión. En la provincia de Córdoba, posiblemente en las otras jurisdicciones también, hemos tenido estructuras tradicionales de planeamiento. Esas estructuras han sido las secuencias didácticas, que ahora, por ejemplo, en el nivel inicial hablamos de secuencias integradas, o han sido los proyectos, que hablamos de proyectos educativos integrados, o proyectos de aprendizajes integrados, los famosos PAI, o hablamos de unidades didácticas integradas, o también los formatos pedagógicos y curriculares, como son los ateneos, como son los seminarios. Pero estos formatos corresponden a ese modelo tradicional. Dentro de ese espacio físico, dentro de ese lugar y tiempo compartido de encuentro. Entonces, algo que venimos compartiendo con Marta en varios espacios de formación es que no podemos extrapolar una propuesta de la presencialidad a la virtualidad sin las intervenciones del docente. De la misma manera que no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en la presencialidad en estos entornos, ya sea totalmente virtualizados o blended, es decir, donde tengo momentos una burbuja presente, la otra no. Es decir, este formato tiene que ser también replanteado, tiene que ser revisado para adaptarse a este nuevo escenario. No se trata solamente de un cambio de nombre, ¿sí? Porque esto va más allá de un cambio de denominación. Nosotros le hemos denominado cápsulas de aprendizaje. Cápsula de aprendizaje un poco sustentado en el principio que hoy, en este tiempo que nos está tocando en materia educativa y pedagógica, menos es más. Y cuando digo menos es más, no digo menor calidad, sino mayor profundidad. O sea, una selección, la escuela ya no puede enseñar todo, ni siquiera todo lo que tenemos dentro de esos diseños. Entonces, ¿cómo vamos a priorizar? ¿Qué vamos a priorizar? Entonces, desde esa concepción, que no podemos extrapolar, que no podemos hacer lo mismo
que no podemos enseñar todo. Entonces, ¿cómo diseñar una estructura de planeamiento más acotada? Pero más acotada no implica recortar y poner menos, sino poner posiblemente menos, pero de mayor riqueza, de mayor intensidad, de mayor desafío cognitivo. Dentro de estas cápsulas, fíjense que acá voy a recuperar lo que dejé pendiente en la primera placa, cuando hablaba de un espacio, muchos espacios, de un tiempo lineal de muchos tiempos, de 2 actores o más y ahora muchos actores, y dije que dejábamos en stand-by como una nota el tema del currículum. Cuando yo hablo del currículum para diseñar estas cápsulas de aprendizaje, o llamémosle secuencias, o llamémosle proyectos, que sabemos que son estructuras diferentes, desde el punto de vista técnico-pedagógico son diferentes, la pregunta que nos vamos a hacer, o la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer hoy, es ¿qué vamos a enseñar? Yo la llevaría más profundo todavía. La haría resonar más profundo todavía. ¿Qué vale la pena ser enseñado hoy? En este tiempo que se nos acortó, sobre todo tiempo de encuentro físico. No solo qué vamos a enseñar, sino cuáles van a ser los criterios para seleccionar ese currículum que ya está dado y que tiene que ser respetado, porque ustedes saben que el currículum es prescriptivo. Cuando digo prescriptivo es un lineamiento de la política educativa. Entonces, en esa selección, ¿cómo hacer como docentes y como colectivos institucionales para rescatar realmente saberes que sean significativos? Y esto parece un cliché, ¿sí? Porque todos decimos saberes significativos, saberes prioritarios, pero ¿qué es significativo? ¿Cómo vamos a entender lo significativo realmente? Yo creo que hay varios criterios, humildemente, para entender la significatividad de esto. Pero hay 2 fundamentales. Primero, lo significativo está dado por el estudiante, por sus intereses, por su curiosidad, por su realidad, por su contexto. Pero ese estudiante no va a salir de la escuela y va a vivir en una burbuja. Va a vivir en una realidad social. Entonces nosotros sabemos qué cosas está pidiendo la sociedad hoy, esto que se denomina sociedad del conocimiento, que es significativo aprender, es decir, qué tiene relevancia social realmente y que vale la pena que ese estudiante aprenda y que va a necesitar aprender para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Y en estos criterios de selección, fíjense ustedes que los otros días compartía un encuentro con unos colegas el fin de semana en la universidad, en un seminario de gestión directiva, donde les decía que el conocimiento se transforma a un ritmo vertiginoso en la sociedad del conocimiento, por eso este nombre. Ya no tenemos saberes que adquirimos desde hoy y para siempre, porque el conocimiento se transforma, el conocimiento se difunde a gran velocidad. Entonces es muy posible, colegas, que ese saber que yo estoy rescatando hoy para plasmar en una estructura de planeamiento, cuando ese niño termine el ciclo, termine el nivel, se haya convertido en obsoleto. Entonces, tener en cuenta, dentro de esos criterios de selección, esto, que estamos en la sociedad del conocimiento, que el conocimiento se actualiza a mucha velocidad, entonces, ¿qué realmente merece la pena ser enseñado, ser aprendido? Y sabemos que este estudiante no solo le interesa por su realidad, por su contexto, por su escenario, por su experiencia vital, sino que lo va a necesitar en la sociedad en la que le toca vivir y en la que le va a tocar vivir que todavía muy bien no lo sabemos. Porque no sabemos. Fíjense ese cambio intempestivo del que hemos estado hablando, del que he estado refiriéndome en esta tarde,
y que tampoco sabemos efectivamente. La otra pregunta fundamental en esta estructura de planeamiento, y acá me voy a atrever a desafiar un poco a los didactas, es ¿para qué enseño esto? Cuando nosotros nos preguntamos el para qué, generalmente la respuesta al para qué me remite al objetivo que el estudiante, ¿qué tiene que lograr el estudiante? ¿Sí? Que el estudiante reconozca, que el estudiante interprete, que el estudiante analice, que el estudiante comprenda. Pero acá hay algo, colegas, que si pensamos en aquello que yo señalé en la segunda placa, cuando dije que ahora hay otro actor en el escenario, que son las familias. Ese objetivo, que muchas veces se ha reducido a una cuestión meramente técnica, porque hay que ponerlo, y queda como un enunciado discursivo ahí, nos hemos olvidado de otro componente importante de la planificación, que es el propósito, que es la intencionalidad pedagógica, que son los objetivos no de los estudiantes, sino los objetivos de la enseñanza. ¿Qué quiero yo, docente, maestro, maestra, profesor o profesora, lograr? ¿Qué quiero generar? ¿Qué quiero promover? Y creo que eso hoy cobra relevancia en una planificación por sobre el objetivo. Porque fíjense ustedes, en diálogo con muchas familias, de estudiantes de inicial, de niños y niñas, de primaria, me decían, me doy cuenta qué es lo que está pidiendo más o menos el profe, la seño, o el profe en esto, pero no entiendo qué quiere lograr. Entonces, hoy el propósito o los objetivos de enseñanza, qué quiero yo, profe, lograr, tienen que ser explicitados. Y en un lenguaje sencillo, comprensible, coloquial, despojado de tanto tecnicismo, para que si ese estudiante está solo y no tiene acompañamiento, o está acompañado por un adulto, sabemos que no es especialista en el campo ni de la pedagogía, ni de la didáctica, y que su tarea es simplemente acompañar una trayectoria. Entonces, el para qué debería ser explicitado de una manera muy sencilla. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero promover? ¿Qué quiero generar? Sin tanto tecnicismo. El otro punto es la pregunta por el cómo. ¿Cómo voy a planificar yo, en este momento, actividades, intervenciones didácticas que tengan que ver con esta nueva realidad, que ya me voy a referir en el otro slide? Es decir, cómo proponer estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje que impriman otro tipo de dinamismo, que impriman otra lógica, que de algún modo, sin pasar a decir, bueno, pasamos a un formato nuevo, a algo que el estudiante no sabe que tiene que hacer, pero que se involucre en esto que decía al principio, que señalaba Dewey, que señalaba Perkins, con experiencias que estén más realizadas con el cotidiano, con el entorno, con elementos, con cosas que el estudiante tenga. Y un lugar particular merece el uso de las herramientas digitales o tecnológicas, que digo, un renglón aparte, porque esto daría lugar para otro conversatorio, pero que en estas estrategias también ocupan un lugar importante. Por otra parte, dentro de esta planificación, ¿cómo comprobar? El cómo comprobar, es decir, cómo nosotros podemos dar cuenta en nombre de esta evaluación formativa que realmente el estudiante se está apropiando de esos nuevos saberes o de esas nuevas capacidades, habilidades o competencias que nosotros estamos tratando de enseñar. Porque esto también ya fue dicho desde hace mucho tiempo,
que nosotros enseñemos no significa que los estudiantes aprendan. O sea, la enseñanza no necesariamente trae aprendizajes, no hay sucesión espontánea. Sería fantástico si así fuera. Sería fantástico. Esto pasaba en el espacio presencial, que no siempre que enseñáramos significaba que los estudiantes aprendieran, y con mucha más razón en estos entornos actuales. Entonces, ¿cómo diseñamos para cada uno de esos escenarios, o para cada uno de esos espacios, de esos encuentros, que Marta podría profundizar mucho más esto, que es especialista en la temática? Es decir, ¿cómo vamos a generar distintos instrumentos de observación, de relevamiento, selección de evidencias de aprendizaje, que nos demos cuenta realmente cómo se están apropiando los estudiantes, de qué se están apropiando, y en función de eso, cómo vamos a ir modificando nuestras estrategias de enseñanza y nuestras estrategias enfocadas en los aprendizajes, nuestras propuestas didácticas. Fíjense acá que yo les puse, esto parece una ensalada rusa. Vamos a mover esto. No sé, Martucha, cómo voy con el tiempo, si estás por ahí. Martucha se fue, Martucha. No, acá estoy. Estaba tratando de ver qué hora es para decirle a Belén precisamente el tema del horario. Y porque yo soy terrorífica. terrorífica. Ya son menos 25, digamos. Bien. Ese es el Bien. tema. Termino con esto, Marta, y te doy la palabra, y al último hacemos lo de la realidad aumentada, algo de realidad aumentada que les traje hoy para compartir, ¿te parece? Como para Dale, cerrar. que además es lindo para cerrar porque es más lúdico que... Perfecto. Para que vean que a veces con las herramientas tecnológicas decimos no tenemos dispositivos, o no tenemos conectividad en la escuela, pero es lo que les vamos a compartir con Marta, que bueno, hemos estado también trabajando en una diplomatura con esto. Es una aplicación de celular que lo puedo hacer en mi casa, y cómo puedo proponer otras alternativas u otras estrategias que despierten esto de la curiosidad, del entusiasmo, sin necesidad de tanta infraestructura. Yo digo pistas que despistan. En esto de pensar la planificación o la estructura o la cápsula de aprendizaje, uno de los primeros puntos es, bueno, ¿cuál es el punto de partida? Generalmente nuestras estructuras de planeamiento dicen plantear un problema o una pregunta. No necesariamente tiene que ser un problema, o no necesariamente tiene que ser una pregunta. Puedo partir de un interrogante, puedo partir de un concepto, puedo partir de un tema, en esto de que nos peleamos los profes de distintas asignaturas, distintos espacios curriculares o de distintas... Es decir, acá va a estar, digamos, el eje desde donde yo voy a integrar todos esos espacios y estos saberes. Puedo presentar un objeto. Ese objeto puede ser, no sé, una obra de arte, un objeto natural, un árbol, una planta, una pintura. No necesariamente el punto de partida de una estructura de planeamiento tiene que ser un interrogante, o pueden ser muchísimos otros. Yo creo que en esta parte, colegas, en la que estoy avanzando, hay algo muy importante, que es la puesta en acto de nuestra creatividad. En segundo lugar, recurrir a las metodologías activas, ¿sí? Yo acá he seleccionado algunas de las metodologías activas que podemos proponer en una cápsula. Una pueden ser, por ejemplo, las simulaciones, los aprendizajes basados en problemas, los aprendizajes basados en proyectos, la investigación por tutoría, el estudio de caso, las gamificaciones o los juegos con acertijos, donde proponemos a los estudiantes distintos niveles o stage, y donde la respuesta a lo que encuentran me lleve al nivel siguiente, que tampoco necesitan de tecnología digital, podemos utilizar recursos analógicos. Por eso dije, es una fuerte apuesta a la creatividad. Y fundamentalmente las características de estas performances
que traten de apelar a la curiosidad del estudiante, a despertar el interés en el estudiante, a que haya tiempo para ensayar respuestas, intentar soluciones diferentes, a que ellos puedan tomar la palabra y desarrollar posicionamientos. ¿Por qué entiendo esto así? ¿Cómo lo veo? ¿Por qué? ¿Por qué para mí es esto? Posicionamientos individuales, posicionamientos colectivos. Pero esto requiere de tiempo. La comprensión, el poder explorar, el poder ensayar, requiere de un tiempo que la escuela, la pandemia nos está dando la oportunidad de recuperar, dejando de lado esa cantidad anquilosada de actividades que a veces proponemos, me incluyo, porque tengo una experiencia personal que me tocó analizar de la cantidad de actividades por mis estudiantes, si hay alguna acá de nivel superior, y no hay tiempo para el pensamiento, para la reflexión, para investigar por otros lugares aquello que me llamó la atención, que me despertó la curiosidad. Hay algo que voy a avanzar con esto y ya le doy la palabra a Marta, en estas nuevas propuestas de planificación o estructuras de planeamiento, aparece algo que siempre estuvo presente también, pero que la pandemia lo desnudó o lo visibilizó. Y creo que hoy es una de las urgencias que atraviesa a nuestras propuestas y a nuestras planificaciones, que es el desafío de la autonomía. Es decir, desarrollar propuestas de manera tal que los estudiantes puedan ir logrando distintos niveles de autonomía, porque no está con el docente todo el tiempo, no están con nosotros todo el tiempo, no cuentan con un adulto todo el tiempo que pueda acompañar a resolver una actividad, a buscar, a investigar, y que no todos tienen a veces el recurso para poder hacerlo. En nombre de este desafío, que es la cuestión de la autonomía, esto de preparar esas actividades sencillas, limitadas, profundas o desafiantes, que apunten a metas de comprensión. Porque aprender es comprender. Y comprender es un proceso humano, que todos sabemos que no lo logramos de la noche a la mañana. Entonces, en ese comprender intervienen los elementos cognitivos, los elementos o los componentes funcionales y los atributos personales, que a su vez nos dan pistas a nosotros para saber y comprender nosotros de qué se está apropiando el estudiante y qué grado de autonomía está logrando con relación a aquello que está aprendiendo. Fíjense, los elementos cognitivos tienen que ver con qué. ¿Qué sabe sobre aquello nuevo que enseñamos? Puede ser un concepto, puede ser un método, puede ser una técnica, es decir, que lo pueda verbalizar, que pueda decir, bueno, para resolver un problema de regla de tres simple necesito esto. Para redactar un ensayo tengo que tener en cuenta esta estructura. Para iniciar una investigación, tener en cuenta estos pasos. Ese es el elemento cognitivo. ¿Qué sé sobre esos conceptos? Pero acá hay un desafío mayor como meta de comprensión. ¿Qué soy capaz de hacer con lo nuevo que sé? Es decir, ¿cómo soy capaz de poner en acto aquello que aprendí? Bueno, puedo redactar un ensayo. Si estoy en el nivel inicial, puedo descubrir, por ejemplo, que hay un compañero de mi sala que su nombre empieza con S, como con el sapito que vamos a trabajar, que armé una propuestita, empieza con S, y la puedo reconocer. Puedo resolver una regla de tres simple y la muestro como evidencia.
Pero hay algo fundamental en el marco de esta autonomía y en esto de la importancia de lo social y de los vínculos sociales que tienen que ver con los atributos personales. Esto que la UNESCO, los organismos internacionales hablan hoy de las habilidades blandas y que son tan importantes no solamente para los estudiantes, sino para nosotros los docentes. ¿A qué refiero cuando hablo de habilidades blandas o habilidades sociales y valores éticos? ¿Soy capaz de compartir un trabajo en equipo como estudiante? ¿Soy capaz de respetar el turno para hablar? Si soy líder, ¿qué tipo de liderazgo ejerzo? ¿Lo realizo de manera democrática? ¿Soy capaz de participar en una producción colectiva? ¿Cómo hago? ¿Permito el aporte de mis compañeros? ¿Respeto el punto de vista del otro? ¿Respeto mi turno para hablar? Es decir, todo esto que forman parte de las habilidades sociales, que son las habilidades blandas del siglo XXI, que la escuela también necesita enseñarlas. No nacemos sabiendo, ¿sí? De algún modo nos convertimos, como decía Aristóteles, siglo V a.C., nos convertimos en sujetos sociales, compartiendo espacios sociales y construyendo junto con los otros. Martucha, porque yo, ¿viste? Aquí me encuentro. Creo que voy a necesitar que me compartan la posibilidad, o sea, que me den la posibilidad de compartir pantalla. A ver si puedo. Ahí te pongo, Martu, como... Ah, perfecto. Ahí te estoy poniendo yo como Bien, voy a tratar coanfitriona. de ser medianamente sintética para darles oportunidad de dejar un espacio para el intercambio. No tengo la posibilidad, perdón, Marta, de ponerte como Me parece que coanfitriona. Esteban me atiende. Me parece que Esteban, si estás por ahí. No sé si Esteban está por allí. Hola Esteban. Hola Esteban. Está en comunicación con alguien. Estás Necesitamos que habilitada, me des Marta, la posibilidad de compartir. Ah, perfecto. Gracias. Ahí apareció. Muchas gracias, María Marta. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la presencia y agradecerle a María Marta por la invitación. Siempre es un placer encontrarnos con colegas que nos ponen en discusión algunas de las cosas que decimos. Después me gusta mostrar en fotos a mí, ¿no? Para mostrarles que efectivamente alguna vez fuimos jóvenes, ¿no? Y acá cuando era maestra allá en mi tierna juventud, acá estoy en un congreso ahí en Córdoba, en Ucacha. Y bueno, cuando me recibí de doctora, y los dos libros que está mencionando Belén son estos: Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar en Educación Superior, donde trabajamos sobre esos conceptos, y el último, el que está fresquito, recién salido del horno, Aulas híbridas y bimodalidad. Bueno, en principio yo voy a trabajar en particular sobre evaluación. Cuando empezamos a hablar con María Marta, empezamos a conversar, y una de las cuestiones centrales o de las preocupaciones en general es la evaluación. Y bueno, charlando con Belén, me decía, bueno, todos están muy preocupados por la evaluación de procesos. Entonces yo me quedé pensando que en realidad la evaluación siempre es de proceso, porque hay algo que a veces se confunde, o se superpone, o se solapa, que es creer que la evaluación es sinónimo de acreditación en general, o de evaluación formal. Sin embargo, nosotros, los docentes, en forma habitual, por ejemplo, ahora a través de los intercambios que ustedes van haciendo a través del chat, Belén puede tener una información, puede realizar una evaluación informal a través de sus caras, a través de sus textos. Nosotros en nuestro ámbito siempre estamos evaluando en forma constante. Ahora, otra cosa es la evaluación semiformal y formal. ¿Qué hacemos y en particular qué nos ha pasado en los últimos tiempos? La evaluación semiformal está integrada por actividades, partimos con ellos. Yo me río porque en general lo que nos ha pasado desde el inicio de la pandemia
es que la cantidad de actividades que dimos en un inicio era casi, como diría la película, para morir en el intento, ¿no? Después descubrimos que no era necesario la sobreabundancia de actividades, y bueno, nos calmamos un poco. Pero si pensamos a la evaluación formal es en algún momento cuando tomamos decisiones, pero nosotros evaluamos en el mismo contexto que enseñamos, sobre todo porque estamos trabajando con lo que se llama evaluación para el aprendizaje. Y entonces, esas formas de evaluación que a lo mejor tuvimos nosotros, que era en un momento determinado, sin demasiadas devoluciones sobre qué había que revisar, ya hace años que creo compartimos colegas que están en cuestión. Así que ustedes me van a escuchar hablar más de evaluación para el aprendizaje, evaluación en relación a las tareas auténticas que les proponemos, en el marco un poco de lo que Belén estuvo trabajando sobre el currículum como documento, es decir, como prescripción. Nosotros acá estamos en los niveles inicial, primaria, secundaria, superior universitario, que dependen de las jurisdicciones, pero también tenemos el documento como prescripción, que es el plan de estudio en una universidad. Y también estuvo trabajando en el currículum como práctica, porque lo que sucede en el aula es una práctica, y que no es lo que le falta al currículum, sino precisamente un tema vinculado a qué hacemos. Por eso, voy a tratar de correr algo para poder minimizar esto. La pregunta, un poco lo que traía Belén acerca de las preguntas, es ¿en qué nos fijamos? ¿Cuáles son nuestras evidencias? Una cuestión habitual, y acá quiero compartir con ustedes, que es precisamente lo que Belén me señalaba, que es poner en palabras aquellos criterios, aquellos presupuestos, aquellos supuestos que a veces tenemos los docentes. Voy a poner un ejemplo. Podemos pensar que vamos a incluir en las actividades informales la participación, ¿no? Muchos docentes dicen, yo miro participación. Muy bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la evidencia de que participa. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Usamos algún tipo de instrumento para registrar esta participación? ¿Los estudiantes saben, conocen que es necesario que participen en los encuentros? ¿De qué participación estamos hablando? ¿De la participación en foros? ¿De la participación en el aula? ¿De las intervenciones? Es decir, ¿cómo se traduce esta participación? Para que no nos pase algo que yo siempre cuento, que en el secundario me habían bajado 2 puntos sin saber por qué, y era porque yo no participaba. Después tenemos las evaluaciones semiformales, ¿no? Y siempre la pregunta que nos debe rondar es, ¿cuál es la evidencia de algo? ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, el otro día estaba trabajando en un curso para docentes, y un docente decía, bueno, yo lo que quiero ver es la capacidad de integrar los conocimientos, vamos a suponer. Bien, y entonces, esa capacidad, ¿en qué se reconoce? Vincula trabajo con mapas conceptuales. A partir de esos mapas conceptuales, trabajo de manera expositivo, discusión, exposición significativa, como un poco estaba trabajando Belén sobre el aprendizaje significativo, o le queda a ellos. ¿Cómo hago para establecer esas relaciones? ¿Cómo se evalúan esas relaciones? ¿Usamos un instrumento de registro? Y con instrumento de registro estructurado, estamos hablando de lista de chequeo, lo hace, no lo hace, escala de apreciación, muy bueno, bueno, regular, lo hace siempre, casi siempre, o rúbrica. La rúbrica, recuerden que no es un instrumento de evaluación, es un instrumento de registro, porque yo la rúbrica la debo establecer en alianza, unir a un instrumento de evaluación. Y ahora sí, los instrumentos de evaluación formales. Las pruebas, orales, escritas y de desempeño, ambas, orales, las escritas y las de desempeño, pueden ser estructuradas y no estructuradas. Y para hoy, traje nada más que algunas menciones para pensar en el portafolio que ya conocemos desde nuestra tierna infancia. Voy a avanzar
a partir de las consignas. Nosotros siempre les damos indicaciones a los estudiantes, compartimos con ellos y con ellas qué hacer, un contenido, algunas pautas y qué esperamos que sea ese producto. Ahora, nuestras consignas tenemos que pensarlas en relación a la respuesta que esperamos. Si nosotros estamos pensando y estamos centrando nuestro repertorio de conocimientos, las preguntas pueden ser cerradas o de control, es decir, lo sabe o no lo sabe. Ahora, si nosotros queremos que los estudiantes desarrollen todo tipo de actividad metacognitiva y reflexionen sobre lo que hacen, tenemos dos cuestiones. Primero, que las preguntas tienen que ser abiertas, y la segunda cuestión, que como señalaba Belén anteriormente, para desarrollar capacidades, pensamiento crítico, establecer relaciones, necesitamos tiempo. Por lo tanto, las de cerradas o recontrol son más fáciles, pero también pensemos qué tipo de ciudadano, ciudadana estamos formando. Yo siempre insisto con esto, es decir, aquello que domina una cantidad de conocimientos, o aquel que va a trabajar en una sociedad que esperamos sea más justa. Por eso les traje un esquema de una propuesta que está centrada en la experiencia y en la reflexión. Un esquema que lo que nos dice es, bueno, trabajemos, no es que estamos distantes de los conceptos, pero necesitamos reflexionar sobre lo que hacemos, descubrir principios, discutir y ahí avanzar. En ese sentido, para poder avanzar, estamos ahora alineándonos con esas propuestas que vienen de la mano de situaciones, de las tareas auténticas. ¿Cuáles son esas tareas auténticas? Aquellas que promueven el desarrollo de capacidades y que se relacionan con el universo del estudiante, con aquello que reconoce en su contexto, con su nivel de actividad social, y que promueve el aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían entonces estas tareas auténticas? Las que parten de la vida cotidiana y social. Y acá voy a tomar a Dewey, ya que Belén lo mencionó. Recuerden que Dewey, Dewey, o como le llamemos, cada uno verá su denominación, su acento. Él lo que decía es que la escuela no es para la vida, sino que es la vida misma. Y por lo tanto, vieron que a veces nosotros les decimos a los estudiantes, esto es para tu futuro. En realidad es para tu presente, no para tu futuro. Es porque vos, hoy, esto va a ser para vos, para tu crecimiento personal. Porque cuando nosotros aprendemos algo, cambiamos. No somos los mismos ni las mismas. Nosotros cambiamos. Por lo tanto, es para hoy y no para mañana. Alguna vez he estado con estudiantes de un centro de estudiantes y nos decían, siempre nos dicen que es para nuestro futuro y nosotros queremos que sea para nuestro presente. Y ese es precisamente el tema. Es trabajar sobre el error, pero trabajar con el error de una manera amorosa. Alguna vez también he contado que yo trabajaba cuando era maestra de primaria, ¿no? Les decía, anda a revisarlo, y que un estudiante me dijo, póngame mal, señorita. ¿Por qué? Porque las formas más tradicionales son más tranquilizadoras para todos. El estudiante recibe una nota, recibe una devolución, y ya está, y ya está. Pero el otro da más trabajo, nos lleva a revisar, nos pide, nos exige que trabajemos sobre eso. Entonces, bueno, es la idea. Y acá traje un ejemplo que lo está trabajando un autor que trabaja precisamente sobre las tareas auténticas, y él dice, pensemos cómo enseñamos un deporte. Opción 1, dice Vince, la historia de las competencias, los grandes equipos, los futbolistas, a nivel nacional, internacional, les pedimos que hagamos una monografía, después hacemos alguna práctica y cada tanto les tomamos una evaluación. Opción 2, dice Biggins, juguemos al fútbol. Aprendamos desde la práctica. Es decir,
aprendamos desde las situaciones, aprendamos desde ahí, es decir, aprendamos de la manera que aprendimos alguna vez el lenguaje, aprendamos como aprendimos a hablar, que es hablando. Como diría Emilia Ferreiro, se aprende a escribir escribiendo y a leer leyendo. Entonces, ¿qué dice el autor Wiggins ya hace más de 20 años? Hay algunos requisitos que tienen las tareas auténticas, que son todos estos. En principio, la tarea tiene que tener algún tipo de propósito. Vieron que a veces los estudiantes dicen, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, tiene que tener algún sentido, por eso ese tipo de tareas exigen un poco más de imaginación. Tiene que estar pensado en una audiencia, con un grado de incertidumbre, como la vida real, que tenga restricciones, que apelen a un repertorio de recursos por parte de los estudiantes y que impliquen un proceso. Yo voy a dar un ejemplo de una tarea que espero haya sido auténtica, que la estuve trabajando en el último curso que di sobre evaluación de aprendizaje. El curso estaba destinado a docentes de la universidad. Por lo tanto, la tarea que les encomendé, después de trabajar sobre las apreciaciones de los profesores, es decir, estos juicios, estas clasificaciones que usamos a veces sin querer, en forma inconsciente, les pedí que pensaran que habían sido designados como un representante por parte de los estudiantes para llevar su voz acerca de qué cuestiones le pasaban a ellos cuando se sometían a algún tipo de evaluación formal a lo largo de una carrera. Resulta absolutamente interesante ver cómo los docentes pueden poner en acto qué dirían estos estudiantes, porque en realidad esa experiencia la sacan de ellos mismos. Digamos, nosotros tuvimos algunas buenas experiencias de evaluación y otras no tanto. Entonces, las tareas auténticas nos llevan a un lugar de repertorio, nos lleva a un lugar de mayor indefinición, de mayor trabajo, que requiere mayor tiempo, es decir, todos estos requisitos. Entonces hice una lista de chequeo que podríamos usar con todos estos elementos para pensar, ¿lo cumple o no lo cumple las tareas que estamos trabajando? Acá tomé un ejemplo que estaba en una página que me pareció interesante, cómo nuestras tareas, las que nosotros tuvimos en nuestra tierna infancia, estuvieron más relacionadas con tareas no auténticas, y en la medida que podemos ir abonando a repertorios, y a que podemos pensar cuestiones con sentido, van a ser auténticas. Ahora, la cuestión es que tienen que ser auténticas para los estudiantes, no para nosotros. Entonces, ¿cuáles serían las buenas consignas que permiten esto? Las que se focalizan en aspectos centrales, a veces somos muy verborrágicos, cuando terminamos de leer la consigna no sabemos qué hay que hacer, que implican un análisis, que hacen que los estudiantes, a los alumnos, entre paréntesis, estoy utilizando en forma equivalente alumno, porque no viene de decir luz, sino que viene de alimento, por lo tanto lo uso estudiante o alumno. Los estudiantes, las estudiantes, que resulte parte de su universo, no del maestro solamente, que permita elección, pluralidad de respuestas, distintos procedimientos. Como verán, tienen muchos requisitos, y entonces ahí, para poder corregirlo, ustedes se estarán preguntando qué hacemos, y ahí volvemos a los criterios de evaluación que tienen que estar consensuados, o por lo menos comunicados, y algunas prácticas que tal vez tratar de descentrarnos de nuestras vivencias estudiantiles, ¿no? Otros autores, como Palm, más cercanos, dicen que, bueno, que las consignas auténticas tienen que pensar en un problema, en un evento, algo que tenga que ver entre la escuela y el afuera, que tenga información, que nos presente la tarea a los estudiantes, que requieran distintas estrategias, pero siempre, como verán, tiene un fuerte anclaje en alternativas, en circunstancias y en contexto. Eso es lo central. Entonces yo acá tomé de esta página un ejemplo que estaba en esa página como tarea auténtica. Es un ejemplo vinculado con la panadería y una actividad que se podría hacer ahí. Ahora,
puede ser, como diría Ausubel, tan auténtica como inauténtica, porque para que esto tenga un contexto, debe partir de una situación previa, de un problema, de una situación compleja, donde esto es parte de esa situación, y no aparece así como nos aparecían en nuestras prácticas de niños. Entonces tenemos distintas tensiones a trabajar. Tenemos ahí en los últimos 30 años una tendencia a la estandarización de las prácticas, es decir, que hagamos todos lo mismo. Esta es una propuesta vinculada a la contextualización de las prácticas, porque sabemos que somos nuestro territorio, que somos aquello que habitamos, y que el territorio no está fuera nuestro. Entonces, no es lo mismo, en este momento distintas provincias de la República Argentina están compartiendo este espacio, y nosotros nos podemos jugar acá nuestro buen nombre y honor, que el contexto hacia el texto, y que por lo tanto es importante la contextualización de nuestras prácticas. Después tenemos otra tensión, que es centrarnos en los contenidos, como hasta ahora, con un diseño más como colección, donde la integración le queda a los estudiantes, si lo integraron bien y si no, ¿qué va a hacer? O como diría Bernstein, un diseño más integrado. Ahora, para esto exige mucho trabajo nuestro, porque nosotros fuimos socializados en el currículum como colección. Con lo cual, trabajar con otros es algo que nos lleva más tiempo, más trabajo, nos demanda generosidad, porque tenemos que ceder, e implica tomar decisiones. Cuando nosotros trabajamos con un currículum, con propuestas integradas, todo no se puede. Entonces hay que dejar. Por eso abonamos a un repertorio de prácticas, porque de acuerdo al repertorio de prácticas que vamos a apelar, es aquello que estamos enseñando. Y en particular, las prácticas de enseñanza centradas en el aprendizaje, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, prácticas de desempeño. Ahora, recordemos que, así como enseñamos, evaluamos. La evaluación debe ser novedosa, pero no nueva. Yo me siento así como repitiendo siempre lo mismo, pero si nosotros trabajamos con mapas conceptuales, podemos evaluar con mapas conceptuales, estableciendo relaciones. Si trabajamos con proyectos, parte del trabajo va a ser el trabajo con proyectos, pero no podemos aparecer en la evaluación. Entonces, ¿qué se espera que sean nuestras propuestas? Que sean desafiantes, concretas a la vez que realistas, es decir, contextualizadas, que promuevan el trabajo colaborativo, y acá voy a insistir con que nosotros no solamente estamos en una etapa formativa de nuestras y nuestros estudiantes, sino que estamos en una etapa de gran compromiso de formación del ciudadano. Nosotros estamos trabajando en pos de un ciudadano más colaborativo, más cooperativo o más individualista. Para que sea cooperativo o colaborativo, tiene que trabajar con otros. Y habrán visto que en los últimos tiempos hay una tendencia, no importa la edad que se tiene, no importa el nivel, a decir, ay, tengo dificultades para reunirme, prefiero hacerlo solo. Cuidado, prestemos atención a esa propuesta de hacerlo solo, sola. Que incluye creatividad. Ahora, si llego a querer pensar en creatividad y va a ser algo que voy a evaluar, tengo que pensar con qué criterios. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la propuesta es creativa? Porque aporta una solución diferente a la vista, porque introducen una arista distinta al problema analizado. ¿Cómo me doy cuenta? Y que favorezcan las propuestas, ¿no? Bueno, para finalizar un poco, nosotros cuando llegamos a la etapa formal, el diseño del instrumento recién se hace en una tercera instancia. Es decir, primero seleccionamos, después armamos cuáles van a ser esos desafíos, y tratamos de que nuestros instrumentos sean válidos, es decir, que evalúen lo que pretendemos evaluar,
y que cuando lo aplicamos en similares circunstancias produzcan similares resultados. Para eso una sugerencia que propone Alicia de Camiglioni hace muchos años, que ella lo llama programa de evaluación, es pensar, ya planificar algunas alternativas, es decir, pensar desde un inicio. Recuerden que la planificación es una hipótesis de trabajo, por lo tanto es modificable. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes? Etc. En este sentido, voy a traer para finalizar el tema del portafolio. Portafolio que desde nuestra tierna infancia, yo fui a nivel inicial, sala de 4 y de 5, las maestras jardineras le entregaban a nuestros padres una carpeta con una colección de trabajos. Eso lo podemos llamar portafolio como colección, es decir, hay una colección de trabajos donde el estudiante fue haciendo una serie de producciones. Yo de esa tierna infancia lo que recuerdo, algo que no me gustaba, era que la maestra me llamara a su escritorio para ponerle nombre a las cosas que yo había dibujado, porque a mí me parecía que estaban súper claras y que no había que ponerle nombre, ¿no? Entonces esa mirada del niño que debemos conservar, ¿no? Para ver qué cosas le pasan a los niños y que a veces desconocemos. Entonces, el portafolio viene del campo del arte, desde inicial ya se utiliza desde hace muchos años como colección. ¿Cuál es la novedad? Es tratar de que el estudiante haga algo con eso, que tome decisiones, que seleccione, y cuando está en condiciones de poder expresarlo, que se puede expresar de distinta manera, que también ponga su palabra. Es decir, que reflexione sobre lo que hizo, que lo revise. Acá la vi a Laura Mansi, que andaba por ahí. Nosotros utilizamos el portafolio y ella puede dar cuenta de que ha dado más trabajo en una cátedra que ahora está a cargo de Laura, donde lo que se hace es, el estudiante presenta un trabajo, se hace la corrección y se le pide al estudiante que revise sobre la base de la devolución lo realizado y que ponga algún tipo de palabra sobre lo que él está haciendo. Por eso a veces van a escuchar hablar de portafolios de evidencia, que la idea es que se demuestre, que muestren, que busquemos de la manera menos subjetiva posible cuáles son las evidencias que muestran aquello que el estudiante logra. Entonces tenemos el portafolio como colección, de la tierna infancia, que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, y el reflexivo, que es donde aparece la palabra del estudiante. La idea es que los estudiantes puedan revisar, que puedan poner qué cuestiones revisaron, y que cuando entreguen todo, no solamente el final, sino que todos los momentos, porque eso nos da mayor pista, mayor evidencia de qué cosas pudieron ir haciendo. Entonces, esta es un poco la propuesta. Tengo que revisar X, porque... Y ahí también podemos acudir a algún tipo de lista de chequeo, escala de apreciación o rúbrica. Las rúbricas, lo que tengan cuidado, en general yo hago esta recomendación, que las que tomamos de internet a veces tienen algunos errores. Por ejemplo, miren estas, 5, 4, 2 y 0. Se supone que la escala debe ser una escala continua, y que hay que tratar de que no se superponga. Satisfactorio con recomendaciones, las recomendaciones se las puede poner siempre. Acá lo mismo. Entonces tengamos cuidado. Hay distintos ejemplos de portafolio. Esto lo dejo siempre porque a mí me gusta trabajar la idea de que siempre creemos que los trabajos tienen que ser todos obligatorios. Los estudiantes deben tener alguna oportunidad de poder elegir, y sobre todo cuando están con nosotros, van a ver lo difícil que es elegir, porque siempre el estudiante está tratando de pensar qué es lo que nosotros queremos que elijan. Por lo tanto, bueno, algunas reflexiones que podemos compartir con ellos y que les pueden servir de pistas para reflexionar, nunca todas juntas. ¿Qué les resultó fácil? ¿Qué les resultó difícil? ¿Qué cuestiones mejoraría? Etc.
Bien, para finalizar, recordemos que la evaluación formal debe estar vinculada a las formas de la enseñanza. Trabajé exposición, voy a poder evaluar con prueba escrita estructurada, prueba de opciones múltiples. Trabajé de una manera de desarrollo, trabajé con ellos, traté de trabajar las capacidades porque vimos situaciones, entonces vamos a necesitar otro tipo de pruebas donde los estudiantes tomen decisiones, vayan más en la línea de las tareas auténticas, del aprendizaje significativo, y lo mismo pasa con las prácticas de desempeño, que también pueden ser estructuradas o no, y donde nosotros vamos a tratar de ver cómo se desempeña el estudiante. Más cerca de la teoría, las escritas estructuradas están cerca de la teoría, las de práctica de desempeño están cerca del desempeño esperado. Entonces las escritas pueden ser estructuradas o no estructuradas, las orales estructuradas y no estructuradas, y las de desempeño lo mismo. Más cerca de la teoría, más lejos del desempeño esperado por los estudiantes. Y recordemos que nosotros no controlamos el aprendizaje, ¿sí? Podemos establecer puentes, podemos ofrecer un material, pero necesitamos que el estudiante haga algo. Te lo voy a pasar. Para finalizar con el tema de las devoluciones constructivas. La idea es que la devolución constructiva, entonces, pensando en el comentario, no sean comentarios ni generales, ni vagos, sino que tengan una devolución rica en detalles, que la vayamos haciendo durante, y ahí vuelvo a la idea inicial con que inicié la charla. La evaluación se realiza todo el tiempo. La evaluación formal es la que a lo mejor hacemos cortes en el camino para poder realizar. Y hay una forma de retroalimentación que viene de la simulación que se llama propuesta de sándwich, que es primero ofrecemos la valoración positiva, algo a revisar y algo positivo, porque siempre hay algo positivo para devolver. Entonces, las preguntas les pueden ayudar a los estudiantes, después las vamos a compartir las presentaciones, no quisiera extenderme demasiado para dar pie precisamente a las preguntas, algunas orientaciones que podemos sacar, cuándo me gusta trabajar con los demás, cuándo me resultó difícil trabajar con mis compañeros, esta serie de preguntas que son importantes. De la línea de la teoría de la propuesta para la comprensión que estaba mencionando Belén, viene la escalera de la retroalimentación, donde nos indica que clarifiquemos, valoremos y expresemos qué nos preocupa y hagamos sugerencias. Entonces, de esta manera los estudiantes tienen claro qué vamos a hacer, y hay otras herramientas, tal vez para los niveles más iniciales, qué aprendí hoy, qué me llevo, qué me resultó difícil, que podríamos utilizar más en primaria. Hay escalas de actitudes con las que podemos trabajar con los estudiantes, y para finalizar, recordemos que lo evaluado debe ser similar a los modos de la enseñanza, debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. No es el momento el de la evaluación de ser creativos, es decir, la creatividad se realiza en el aula, en la enseñanza y demás, y no en el momento de la evaluación. Siempre que queramos establecer algún tipo de cambio con los estudiantes, de las formas más tradicionales, tenemos que trabajar con ellos y hacerlo de manera progresiva, no revolucionaria. Tratar de que ellos construyan sus definiciones. En el caso de que queramos que sea algo de otro autor, también escribirlo, explicitarlo. Cuando pedimos que justifique, que argumente, explicar de qué se trata, hay investigaciones que muestran que los estudiantes piensan otra cosa cuando les pedimos que justifique o que argumente. Trabajar sobre las relaciones. Para eso los mapas conceptuales son muy buenos, pero en particular trabajarlas. Las relaciones no se aprenden solas. Trabajar sobre el error. Y todo esto nos va a llevar más tiempo,
pero para poder trabajar sobre eso también tenemos que avanzar sobre la explicitación de los criterios, compartirlos con los estudiantes, construirlos con ellos. Yo recuerdo que cuando era maestra de primer grado les decía a los niños, niñas, bueno, ¿qué nos proponemos hoy? ¿Qué vamos a ver? Y si bien en un principio todavía no dominaban la lectoescritura, teníamos así como un sistema donde podíamos ir avanzando acerca de qué logramos y qué no logramos, ¿eh? en ese camino. Entonces la idea es que nuestras devoluciones constructivas sean una permanente, que nos acompañen a lo largo del proceso, y que además no olvidemos evaluar a la evaluación. La evaluación debe ser sometida también a un proceso de revisión. Como para finalizar una frase que a mí me gusta, dice: el buen profesor explica, el profesor superior demuestra, el gran profesor inspira. Y creo que todos aspiramos de alguna manera, todos acá aspiramos a ser inspiración, ¿no? ¿Verdad? Más que transmisores de contenidos o de conceptos y demás. Así que bueno, tratando de cumplir con mi palabra, de dejar un espacio, un tiempo para el intercambio y para las preguntas que habían quedado pendientes para Belén. Todo por ahora. Si me permitís, María Marta y Marta, que estamos ya en el tramo final, pero bueno, yo no tengo problema de un ratito para las preguntas. Me gustaría compartir una última placa, porque la idea era mostrar lo que hemos dicho en acto, ¿sí? Porque a veces parece sencillo teorizar, pero cómo llevamos eso a la práctica, y mostrarles un ejemplo con cada nivel. Voy a hacer una pequeñísima aproximación de esto de la integración, que es lo que nos cuesta, que he tomado algunos aprendizajes y contenidos fundamentales del nivel inicial. Y les voy a mostrar una herramienta que usamos con la tecnología, que bueno, la veo a Laurita ahí. Laurita, un gustazo tenerte acá, con la que hemos compartido muchos espacios de formación. Y voy a compartir pantalla. Hola Lauri, la veo a Sandrita, que mañana va a estar en mi coloquio del doctorado. Sandrita se eleve conmigo mañana. Veo muchas caras conocidas, me ha dado mucha alegría. También hay muchos colegas que dicen que no han podido entrar, pero María Marta, sé que va a estar esto en el canal de YouTube. Y les quiero compartir esto final para que ustedes vean cómo hice yo una aproximación a aquello que expliqué, pensando, la idea era hacerlo con todos los niveles, pero pensando por lo menos tomar un modelo, un ejemplo, con el nivel inicial, en estas capsulitas, en la selección de aprendizajes y contenidos. Fíjense, yo partí de un enunciado que dice: tengo un sapito en el celular. Es una afirmación. Yo ahí no planteo, están formulados en términos de objetivos, pero son mis propósitos, es decir, ¿qué quiero lograr como docente? Expresar y comunicar experiencias en distintos lenguajes, oral, escrito, plástico, musical y corporal, desarrollar habilidades y destrezas motoras, que puedan explorar, indagar, valorar sobre los seres vivos e interactuar con ellos, y cómo ese propósito en una cápsula va a ir explicado en un lenguaje sencillo, claro, para que aquello que no está realizado en el acompañamiento del docente, un adulto o el niño solo sepa qué es lo que nosotros estamos esperando, qué queremos generar. Yo tomé, para iniciar, digamos, esta pequeña cápsula, 3 campos de conocimiento, que son lengua y literatura, que es la atención a las intervenciones de los interlocutores y el respeto por los turnos de intercambio. Tomé otro aprendizaje fundamental del lenguaje musical, que los niños puedan reconocer y discriminar las cualidades del sonido, que puedan jugar con sonidos de su entorno, y tomé otro campo, que es el lenguaje corporal y teatral, que puedan explorar posibilidades de movimiento, la comparación con la quietud, la tensión, la relajación, bueno, consignas con la música, etc. A partir de esto, como la propuesta es: tengo un sapito en el celular,
En realidad estuve armando, Evangelina hace una pregunta, tengo armada una para secundario también, ejemplos, que desarrollé en una capacitación en Porteña, ya cuando hace rato venía trabajando sobre esto, que después nos podemos contactar y te puedo compartir. Pero, bueno, voy a tener que salir un ratito de acá y voy a abrir unos videitos que les comparto para que los vean. Esto se hace con una aplicación sumamente sencilla. Cómo podemos incorporar la tecnología que daría para otro conversatorio. Y ustedes me dicen si lo están pudiendo ver. Ay, no estoy, ¿sabés qué, Marta? De anfitriona. Ah, te paso. No sé si no me deja. No, yo no puedo. No, tiene que ser María Marta o Esteban. Ahí ya te pasamos. Bueno, esto está hecho con una aplicación del celular. Lo podemos hacer en la casa. Como anfitriona, Belén. Ahí estamos. Lo pueden hacer desde el hogar, primero, yo uso esta app porque es la que me permite, digamos, grabar. A ver, me permite grabar para que ustedes lo puedan ver. Vamos a habilitar. Podemos trabajar esta con el nivel inicial, pero no necesariamente solo con el nivel inicial. Bueno, hice una prueba antes de comenzar, de reunirnos con ustedes, y estoy viendo que ahora la puedan ver, que es un poco lo que yo digo de trabajar con realidad aumentada. Vamos al escritorio. Bueno, en realidad les armé como varias presentaciones para que ustedes pudieran verlas, y espero que me lo deje compartir en este momento. A ver. Tengo tantas cosas abiertas que no me... No, Belén. Sí, lo que pasa es que se me cerró el videito. Bueno, dijimos la consigna, tengo un sapito en el celular. Tengo un sapito viviendo en mi celular. No la escuchamos. No está hablando, por eso no la escuchan a Belén. Está buscando el programita de donde tiene el sapito en el celular. Ahí vamos de nuevo. Ahí está Belén. Para que vean que está hecho dentro de un rincón de mi casa. En ese tengo un sapito en el celular, trabajar todos esos aprendizajes y contenidos. Cómo es el sapito, de qué se alimenta, los sonidos, reproducir los sonidos, producir sus movimientos. Este está grabado, pero yo lo puedo acercar, lo puedo alejar. ¿Ves? Es un rincón de mi casa. Esto lo creamos con una app. Ven, se mueve. Reproducir esos movimientos cuando se queda quieto. Las cualidades del sonido, qué tipo de sonido es. Les voy a mostrar otro. Esto yo lo creo desde mi celular. Lo puedo grabar, esta aplicación me permite grabarla. Y además lo puedo hacer en la sala con los estudiantes. Vamos a ver si me deja compartir otra, para que ustedes la puedan ver. Bueno, una segunda, me dicen si la están pudiendo ver. Vemos que se llama Llueve en el jardín, pero está cerrada, Belén. Vemos la lista de reproducción nada más.
Ahí está. Bueno, en realidad les había grabado como varios videitos para que ustedes vieran lo que se puede hacer con realidad aumentada. Con realidad aumentada, donde yo puedo aplicar o sea, utilizando estas estrategias. Se escucha ahí un ruido de fondo, a alguien se le abrió el micrófono. Con esta aplicación, usando la tecnología, es una aplicación que está en el celular, yo puedo crear una serie de situaciones de realidad aumentada que puedo utilizar como disparador a partir de un título principal, incluir distintos aprendizajes y contenidos fundamentales que vienen de distintos campos de formación, y cómo desde un sapito, estimulando la curiosidad de niños y niñas, puedo ir trabajando esos distintos aprendizajes y contenidos. Algo que es muy importante, que hay algún micrófono abierto que no sé de quién es. Que yo de acá no lo puedo silenciar, Marta. No, no hay ninguno No se abierto, escucha, Belén. ¿eh? No se escucha, Belén. No, Belén, no hay ninguno. Bien, acá se siente como ruido fuerte. Entonces, bueno, lo importante es que esos repertorios de actividades, como decía Marta, sean desafiantes, sean más breves, y sobre todo darles a los estudiantes la posibilidad de presentarlos en diferentes formatos, en diferentes soportes. Por ejemplo, preguntamos el sonido y las características, ahí sigue mi sapo. Preguntamos, por ejemplo, sobre el sonido, las características del sonido, que los puedan representar en un dibujo, que puedan grabarse en un videíto. Es decir, otras alternativas que no tengan que ver con estos enfoques como más tradicionales. Bien. Hasta acá estaría nuestra presentación. No sé si había en el chat algunas preguntas, algunas eran relacionadas con si quedaba grabada la conferencia. No sé si estás, Esteban, por ahí, creo que lo van a subir al canal de YouTube, Marta o María Marta. Sí, Y eso si hay dijeron, la Sí, están grabando. se va a subir al canal de YouTube del Polo Educativo. Y las preguntas, no, realmente todas muy agradecidas por sus conocimientos, por transmitir todo lo que ustedes, su expertise en el tema, y preguntan en varias oportunidades el nombre, no sé si hay posibilidad de que lo reiteren, el nombre de los libros y cómo se llama la aplicación que Belén utilizaste para realizar los videos. No sé si lo pueden ver. No. Bueno, yo les puse ahí en el chat el nombre de los libros, Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar en Educación Superior, donde aparece como una adenda en los entornos integrados de aprendizaje, y en el que que les podemos hacer llegar la invitación a través de María Marta, que la presentación va a ser en el mes de octubre, Marta, nos enteramos hoy, que ya está en las librerías, es este otro, Aulas Híbridas y Bimodalidad de Entornos Integrados de Aprendizajes. La aplicación que yo utilicé es Arlupa, se llama Arlupa. Hay muchas aplicaciones para crear realidad aumentada, que lo puedo hacer en la casa conectado con internet, y con un solo teléfono celular puedo crear esa realidad aumentada, organizar agrupamientos. Bueno, ahora que están yendo con más niños y estudiantes a la escuela, hola Raquel, estoy viendo a Raquel, mi compañera de profesorado, un gusto encontrarte acá. Se llama Arlupa. Bueno, siempre con Marta hacemos lo mismo. La pregunta es un poco, ¿qué me llevo de esto?
Bueno, muchas gracias Brenda, que ustedes puedan compartir en el chat o alguno abrir el micrófono, y uno nunca sabe, hola Paola, uno nunca sabe qué está pasando en el otro. Le hablo, le toco y no. Quieren compartir. Silvia Ibarra, tiene la mano levantada. Silvia, ¿querés tomar la palabra? ¿Alguna? Nelson, ¿quieren compartir algo? ¿Algo en que han quedado pensando? Bueno, muchas gracias por las bellas palabras, en realidad son como pinceladas de lo que estamos haciendo y podemos compartir. Saludos a Silvia Furlan, que la veo por ahí, que hemos recorrido todo Córdoba con Silvia en años anteriores. Esperamos volver, ¿no?, a esos recorridos. Así que Bueno. muchas gracias a todos. Va a estar, como dice María Marta, disponible. De todas maneras, cualquier cosa que necesiten también nos pueden escribir. Siempre estamos a disposición. Y al contrario de lo que, como decía Gasalla, ¿se acuerdan? Nos van a encontrar. Esperemos encontrarnos nuevamente en estos encuentros. Y muchas gracias por esta oportunidad de intercambio. Y lo más interesante después sería en algún momento que nos encontremos y que digan, bueno, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Qué se llevaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó en el aula? Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a proponer a través del coordinador de tener un próximo encuentro para que todos los que estuvieron presentes hoy puedan, lo que dice Marta, un feedback de lo que ustedes nos comentaron, cómo se está llevando a la práctica, porque creo que eso es lo más interesante, que ver cómo está reflejado en nuestras actividades cotidianas. Algo, perdón, que María Marta, que me está explotando mi celular de gente que algunos no conozco, que dicen que no han podido acceder, pero bueno, se puede publicar eso que está en el canal de YouTube. Agradecerles a todos porque estos encuentros son posibles, si bien la municipalidad, el Polo, María Marta, el intendente, Esteban hicieron esto posible. Yo creo que esto no sería posible sin la presencia y el interés de ustedes. Me emocionó ver, bueno, muchas caras conocidas, compañeros, colegas, gente que se está formando, equipos directivos que estoy acompañando en la gestión, Silvita, que la saludó María Marta, que acá la estoy viendo, que integra mi equipo técnico, Analía Utrera, Analía, un cariño enorme. Cuando yo entré al ministerio a laburar y tenía que recorrer la provincia, Analía con toda su paciencia, mostrándome esto de la generosidad intelectual, ¿no?, que tenemos que los colegas hoy ser más que nunca. Analía me mostraba el mapa de la provincia, podés ir a este lugar, podés ir a este otro, que tenemos que articular con este inspector, con el otro. Y bueno, Laurita Mansi, bueno, un montón, a todos. Analía, sos una tierna total, yo muy perdida y ella ahí. Un cariño grande a todos, muchas gracias, por estar. Un abrazo. Bueno, desde el Polo Educativo le agradecemos a todos por haber participado, y sin conocimiento de lo que es la tecnología, la cantidad de lo que el Zoom puede, utilizando el Zoom de lo que es la municipalidad, no pudieron ingresar el resto de la gente, porque la licencia es hasta 100 participantes. Claro, lo tenemos que, de los errores se aprende, entonces para la próxima tenemos que pedir que nos amplíen la cantidad de participantes para que puedan acceder a todos. Pero ante esta dificultad, lo antes posible se va a estar subiendo al canal de YouTube para que, bueno, puedan poder verlo, revivir, y quien quiera también retomar el mismo. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias Belén, gracias Marta, lo mejor de ustedes, por eso fue mi sugerencia, porque sé lo que es trabajar en equipo con ustedes. La próxima para todas las que están conectadas va a ser en septiembre, nuestra propuesta, con el doctor Horacio Ferreira,
debemos confirmar fecha, y en octubre con la licenciada Rebeca Anijovic, que también va a trabajar lo que es específicamente evaluación en profundidad. Así que esperamos contar con ustedes también, y creo que estos espacios que son gratuitos, que está bueno que podamos compartirlos, y agradezco yo en nombre de como acompañante de Esteban, también a la municipalidad, que puede brindar todos estos espacios que en los pueblos a veces no tenemos la posibilidad de contar con personas como ustedes que nos transmiten conocimimentos relevantes, significativos, y que hoy, como mencionaba Belén, son de un uso que debemos estar continuamente ante la reflexión en todo momento, desde la vinculación de los niños en su totalidad, como los vinculados intermitentes, que estamos buscando formas de evaluación, como decía Marta, y los desvinculados, que debemos tratar de recuperarlos. Estamos pasando una situación muy difícil, pero creo que esto nos permite crecer. Y como dijo Belén, menos es más. Muchísimas gracias a todas, gracias Marta. Sé que estás con una situación muy especial también, transitando un COVID, pero bueno. Sí. Hoy es el primer día. Hoy es el primer día que retorno a las actividades, con lo cual, por haber transitado el COVID, dejé de dar charlas y me paró la tos que tenía pre-COVID, mis cuerdas vocales. Así que recién hoy es la primera actividad que retomo. Bueno, te deseo la mejor recuperación, y que bueno, que puedas continuar con tus charlas que nos permiten crecer a todos. Belén, Bueno. Muchísimas gracias, realmente muy a gusto, y todos los chats, agradecimiento, y a ustedes, y que la charla fue muy interesante. Así que muchas gracias, gracias a todos. Hasta próximos encuentros. Hasta pronto. Hasta